Hola amigos y amigas, ya estamos de vuelta después de este periodo semi-vacacional que hemos vivido y después de esa coda final que tiene el verano en Andújar, que es la feria, en este caso la no feria, que hemos celebrado, si se puede decir celebrar. Bueno, han visto que hemos comenzado sin cabecera y tiene una fácil explicación, y que estamos preparando una nueva y un nuevo formato para nuestras emisiones, para Vivir en Andújar y para otras cuestiones que luego comentaré después de hablar un poco de lo que es la actualidad de esa no feria que se ha celebrado con una serie de iniciativas de tiempo libre, de ocio, que bueno, han tenido una buena aceptación, yo creo, entre todos, aunque lógicamente pues, no se puede comparar con la feria tradicional, con la feria de toda la vida, que de momento pues no ha podido celebrarse, pero algo es algo. Como ya digo, si han pasado por el ferial, el aspecto era un poco desolador, pero en fin, por lo menos estaban los cachivaches, y eso pues para los más pequeños pues la ha podido también servir de entretenimiento. Pero en fin, ya digo, es de agradecer ese esfuerzo, y esperemos, como ya dijimos el año pasado, esperemos que el año que viene estamos en condiciones de celebrar una feria a la antigua, una feria como estaba acostumbrado en nuestra ciudad. De paso, si esta ausencia de estos años sirve también para hacer una reflexión sobre lo que ha sido la feria, lo que venía siendo una feria en los últimos años, que andaba un poquito a la deriva, no era una feria que despertara grandes entusiasmos. Es complicado, evidentemente, modificar cosas que han sido tradicionales de siempre, pero la verdad es que, y somos todos conscientes de ello, la feria en muchos casos era aprovechada por alguna parte de la población para ampliar el periodo vacacional y no aparecer por aquí. En fin, si sirve de algo, si hay que buscar una parte buena a esto, que tiene muy poco de beneficioso, esta ausencia, quiero decir, pues a lo mejor hay que replantearse la vuelta con este cambio obligado a que nos ha sometido la pandemia. A lo mejor nos sirve para pensar, para repensar algunas cosas que pueden ser interesantes para las próximas ediciones de la feria. Por cierto, hablando de fiestas y celebraciones, hace algo más de una semana hacíamos un experimento, también dentro de lo que va a ser nuestro nuevo formato, de hacer una pequeña encuesta, a propósito de las fiestas y lo que es la gran fiesta de Andújar, que es la romería. Lo hacíamos en Twitter. La pregunta era concretamente: ¿piensa que la romería de la Virgen de la Calzada se va a poder celebrar el año que viene con normalidad? Esa era la pregunta, había que responder sí o no, y ahora vamos a ver de todas formas el resultado aquí, pero si no me equivoco, sí, concretamente ha ganado, por decirlo así, de manera muy amplia, los partidarios del no, es decir, los que piensan que no se va a poder celebrar todavía el año que viene la romería con normalidad, concretamente un 59%, frente a los que piensan que sí, que es un 41%. Cuando de parte del Obispado de Jaén se publica un decreto por el cual se autoriza, se abre la mano a la posibilidad de celebración por parte de la Hermandad de Cofradía de cultos públicos, es decir, lo que todos entendemos por actuaciones de penitencia, por procesiones. No sé, digo, si eso tuvo alguna influencia, pero seguramente a más de uno le llevaría a pensar que, bueno, pues a lo mejor con esta apertura, pues hay posibilidad de que la romería, de una manera o de otra, quizá no de la manera, como digo, convencional o tradicional, pero se abre esa posibilidad. Digo que ese decreto abre esa mano, pero con muchas restricciones. La verdad es que no de la manera tradicional, ni muchísimo menos, sino todavía con mucha contención. Hay que decir que el Obispado de Jaén ha sido en esto pionera, la diócesis, con la de Jerez, que fue la primera que planteó, pues, bueno, una situación muy similar. Digo, las restricciones son muchas y muy notables. La primera de ellas es una obviedad, por otra parte, que es la que, si no hay permiso gubernativo, es decir, de aquellos que determinan cómo se encuentra la situación de la pandemia y cuáles son las medidas restrictivas que pueda haber, si no hay ese permiso, evidentemente no hay nada que hablar. Pero en el caso de que esa autorización se produjera, porque se entienda desde los ámbitos que tienen capacidad de decisión al respecto, de que la situación de la pandemia está lo suficientemente controlada como para que se pueda permitir, aún así, digo, el obispado marca una serie de reglas muy concretas y bastante, digo, duras, restrictivas, para la celebración de estos cultos públicos. La primera de ellas, yo creo que la más destacada, es que las procesiones, estaciones de penitencia, como quieran llamarle, no podrán celebrarse con pasos, es decir, tendrá que ser obligatoriamente con andas. Y aún así, en estas andas tendrá que guardarse la distancia de seguridad. Es decir, entre andero y andero tendrá que haber una distancia mínima de 1,5 metros, lo que plantea ya algún que otro problema técnico. Pero digo, esas restricciones van mucho más allá. Por ejemplo, la prohibición de acompañamiento musical. No podrán llevar bandas o agrupaciones musicales en el desarrollo de estas procesiones. También se recomienda que se realicen
itinerarios cortos, por espacios lo más abiertos posible, por lo cual se pide que se eviten, digamos, las calles estrechas, por razones evidentes. Cuanto más restringido sea el espacio, más posibilidad de concentración humana y, por tanto, más facilidad para un contagio. En fin, son restricciones importantes, pero abren esa puerta todavía estrecha para que podamos ir recuperando de alguna manera esos cultos que las hermandades, las cofradías, los devotos en general, cofrades, pues tanto están echando de menos desde que empezó esta pandemia. Veremos a ver cuando empiecen las celebraciones más inmediatas, sobre todo fundamentalmente en la Semana Santa, en la Semana Mayor, y en el caso de Andújar, bueno, a ver cómo eso se puede aplicar en el entorno del santuario, donde se congregan miles y miles de personas, cómo se puede controlar la aglomeración para producir el menor daño posible, o ninguno, en el caso del contagio, que es lo que nos sigue preocupando, pese a los avances que hay en el tema de vacunaciones. Todavía es un tema que no está mucho menos resuelto, aparte de la hipótesis que todavía se manejan de posibilidades de cambio, de nuevas cepas, en fin, todas esas cosas que tienen que ir produciéndose día a día. Pero, en fin, de alguna manera parece que hablando de esto y haciendo especulaciones nos ponemos un poco en situación de algo que, de esa puerta que, ya digo, se abre. Así que estaremos muy al tanto, y pues, si cualquier novedad a ese respecto, pues lo iremos contando, por supuesto, aquí. Hay un tema también del que se ha hablado bastante en las últimas semanas y que no hemos tenido oportunidad de tratar aquí, que ha sido el tema de la violencia ejercida sobre el mobiliario urbano, los destrozos que se han convertido prácticamente en hábito. El propio Ayuntamiento hacía pública una nota en la que ponía de manifiesto su estupor ante algo que pues, se está convirtiendo, como digo, prácticamente en un ritual incomprensible para el común, ¿no? Seguramente tiene todas unas raíces de tipo educativo o ambiental, uno no sabe cómo, para que esto se esté produciendo, pero la verdad el tema es verdaderamente grave y al que hay que dedicar más tiempo que este breve comentario de hoy, donde esto ya ha pasado esa frontera del gamberrismo para ser algo más. Estamos viendo algunas fotografías que el propio Ayuntamiento ha hecho públicas, ¿no? De incendiar parques hasta, en fin, todo ese tipo de barbaridades. Digo, cuando el gamberrismo empieza a pasar a ser otra cosa y es franca delincuencia pura y dura y gratuita, ¿no? Bueno, gratuita para el que la hace, evidentemente, para gratuita no tiene nada, porque los costes económicos también son muy importantes, pero no solo eso, sino también lo que puede ser sintomático de una juventud, porque estamos hablando de jóvenes, de adolescentes y preadolescentes, que están encontrando en esto una vía de entretenimiento de la que además se alardea. Porque ¿qué está pasando realmente? En todo esto habrá que meditarlo. No es una cuestión de Andújar, ni muchísimo menos. Por desgracia es una cosa que se está generalizando y lo estamos viendo también, bueno, en la medida en que se abre un poco la puerta de la pandemia, como automáticamente se convierten en un botellón generalizado donde termina desencadenando este tipo de enfrentamientos y bueno, todo esto que estamos hartos de ver ya en los informativos. En fin, hay que pensarlo seriamente. ¿Qué se está haciendo para que los jóvenes tomen conciencia de que eso que destrozan lo pagamos entre todos y es un servicio público, y esa falta de asertividad, un poco de entenderlo y por qué se presume de eso, por qué eso se entiende que es algo de lo que se puede alardear? En fin, es un tema muy preocupante, ya digo. Nos decían hace poco desde el Ayuntamiento del área de servicio, dice que los lunes lo que se presenta es prácticamente un parte de guerra. Esa fue palabra textual, un parte de guerra de los destrozos que ocasionan básicamente el entorno del monte del Botellón. También hay otro elemento que no podemos descartar, y es la facilidad de acceso que se tiene en este país en general a una droga como es el alcohol, que se puede adquirir de manera muy fácil en cualquier sitio y muy barata, extremadamente barata. Lo dicho, cerramos por hoy. Bienvenidos al inminente otoño, al nuevo curso político, con las novedades que pueda traer, curso escolar, evidentemente, y también nuestro curso particular. Un par de mensajes muy interesantes los que se quedan ahora al final de nuestro programa, de nuestro espacio de hoy. Son consejos que les recomendamos, por supuesto, y que hacen que entre otras cosas posibles que tenemos por aquí. Y volvemos la semana que viene con esas novedades que estamos poniendo en marcha. Pasen una feliz semana.